Tuvimos mucha atención en el primer bloque, sobre todo yo, que es la impunidad, ¿no? El desafío frente a la impunidad. Hay un libro que está en circulación. Hoy fui a la librería a buscarlo, recién hoy escucho con alguna interferencia, algún sonido. Hay un libro del fiscal Federico Delgado, al cual, si no me equivoco, está en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, fiscal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, acá Gracias por estoy con el llamarme. libro. Acá estoy con el libro, vamos a mostrarlo en cámara. Muchas gracias. No hice tiempo, pude hurgar el primer capítulo, pero bueno, el centro es la impunidad. Yo no sabía que usted era licenciado en ciencia política, entonces la primera pregunta es abordar el problema de la impunidad. ¿Cuáles son las gafas que primero se pone o mezcla las dos? ¿La de abogado o la de cientista político cuando aborda este tema? No, trato de combinar las dos, pero para este caso en particular, lo que más me preocupaba y me preocupa, la pregunta, el disparador es por qué los argentinos nos acostumbramos a vivir en una sociedad en que las faltas, los delitos, no pagan. O pagan siempre los mismos y no pagan todo lo que tienen que pagar. Y entonces la hipótesis mía es que la impunidad no cae del cielo, la impunidad se construye colectivamente. Entonces traté de rastrear cómo son los mecanismos para construir la impunidad, cómo se hace para lograr que eso se naturalice y qué rol cumple la justicia, cumplimos nosotros, los judiciales, en garantizar la impunidad y eso para quién es bueno, que son pocos, y para quién es malo. Y entonces ahí básicamente me concentro en el desempeño de la justicia, pero también en otros actores, en los abogados, en los políticos, en los empresarios, en la función de los medios de comunicación. Y entonces más o menos traté de hacer una aproximación a lo que yo diría que es la construcción social de la impunidad, que es contraintuitivo con la República, ¿no? Pues la República es el gobierno de la ley, es el gobierno en que no hay dominación, sino que hay orden legal, es el Estado de Derecho, todas cosas que los argentinos que tenemos en nuestra Constitución, que consagra la forma republicana de gobierno, pero que nuestra vida real, nuestro Eh, mundo de la vida, está, me parece a mí, bastante lejos de la apuesta de la Constitución. Doctor, la pregunta iba en esta dicotomía entre licenciado en ciencia política, sí la hay, porque tampoco hay una dicotomía entre un abogado, están muy próximas, son ciencias sociales, pero la resolución del problema de la impunidad está en el espacio, en el ámbito judicial o trasciende ese poder. O sea, se dirime dentro del Poder Judicial o se dirime por fuera y condiciona al Poder Judicial. No sé si logro ser explícito en lo que le quiero Sí, preguntar. no, a mí me parece que no, la impunidad atraviesa a la sociedad, la atraviesa en varios planos, pero básicamente se refleja en nuestra vida pública. Hoy hay un gran artículo de Oscar Oslak en La Nación explicando un poquito algo que yo trato de narrar en el libro, que es esta historia de la toma de las instituciones, la toma del Estado, lo que es la expropiación de lo público por pequeños grupos. Y la justicia obviamente tiene un rol muy importante en eso, porque en definitiva es quien tiene la posibilidad de hacer que algunas cosas paguen o que los crímenes no paguen. Pero me parece que es mucho más complejo que la justicia. La justicia es parte del problema, lógicamente, pero no es el único. Hay un problema que obviamente, hay un problema, me parece a mí, lo que yo desarrollo en el libro es de el modo en que en nuestro país funciona el poder político. Y hay una lógica Claro. de funcionamiento del poder político que se ha divorciado del orden legal, que se ha como vuelto autónoma de la Constitución, eso se ha naturalizado y eso consagra a una gran mayoría, la consagra como una perdedora porque vive cada vez peor, porque paga mucho más impuestos, porque tiene cada vez menos servicios, porque muchos argentinos no pueden comer, casi la mitad,
pero sin embargo hay una pequeña minoría que con ese paradigma de la impunidad, diría yo, le es muy remunerativo. Y entonces me parece que ahí está la gran tensión, ¿no? Fiscal, la pregunta que tengo yo tiene que ver con la hora, ¿no? Uno sabe que una hora tiene 60 minutos, un día 24 horas, y la justicia, la hora a lo mejor son 10 años. Y a lo mejor ahí también se ve un poco de impunidad. Los tiempos de la justicia que a lo mejor pasan 20 años o 25 años, por ejemplo el correo, ¿no? El correo todavía estamos hablando de una cosa que pasó hace 20 y pico de años atrás. ¿Por qué son esos tiempos? Bueno, porque parte de la construcción de la impunidad tiene que ver con la administración de los tiempos, ¿no? Y esto le pasa a cualquiera de nosotros, tiene algún conocido, algún amigo, algún familiar que perdió su trabajo y que está haciendo un juicio laboral por ahí hace 5 años y todavía no tiene idea cuándo va a cobrar su indemnización. Lo mismo con las quiebras, con los asuntos penales. Ahí hay varios problemas. Hay un problema en la justicia, básicamente es que no hay adentro del espacio judicial, en lo que es el funcionamiento, la dinámica interna del sistema de justicia, al menos a nivel federal, claro está, no hay ningún tipo de incentivo que se traduzca en un costo para un juez o para un fiscal en el hecho de no cumplir los plazos. La verdad es que es lo mismo el que cumple que el que no cumple. Hay mucha discrecionalidad en los plazos, aunque están previstos en las leyes, la práctica los ha realmente drogado. Si no los cumplen no pasa nada. Y esa discrecionalidad, porque los jueces no solo tienen que hacer justicia, también tienen que administrar los juicios, es decir, hacer que transcurran normalmente, que ningún abogado plantee chicanas, tienen que ir para adelante. Pero claro, como no hay ni premios ni castigos, y hay algunos que son más trabajadores que otros, hay unos que son más pícaros, eso permite cierto margen de administración que se presta a especulaciones, se presta a la vagancia, se presta a la corrupción, en fin, un montón de factores que en definitiva hacen que eso sea interminable. Doctor, ¿y no es propio del Poder Judicial? Yo a veces, y arriesgo una metáfora, me banco un sopapo de un intelectual como usted, aparte de la responsabilidad institucional que tiene. Me banco el sopapo. El Poder Judicial no funciona como un avestruz, o sea que digiere todo, digiere procesos militares, digiere democracia, es como que tiene una capacidad de asimilar la coyuntura política más allá del momento histórico. Digo, ¿no es propio del Poder Judicial esto? ¿El problema de la impunidad no es propio del Poder Judicial? No, la verdad que ha desarrollado una inercia la justicia, cierta inercia que tiende a divorciarse del mundo de la vida, de lo que pasa en la realidad, a protegerse, y es verdad, a olfatear de alguna manera los vientos de la historia y a sobrevivir a lo que tiene que ver con la rotación institucional propia de la democracia, ¿no? Pero es verdad que la justicia tiene dispositivos muy interesantes y básicamente el que mejor lo refleja es esta historia que los gobiernos, las personas mientras están en el gobierno no tienen problemas con la justicia. Es más, la justicia tiende a buscar, yo lo llamo la simpatía del gobierno de turno, pero después la propia justicia es feroz con esas personas cuando dejan el gobierno. Ese tipo de estrategias y otras estrategias más han logrado, me parece a mí, que un sector muy importante del sistema judicial se haya como escapado de la Constitución y en verdad estoy de acuerdo en que ha logrado tener anticuerpos que le permiten procesar, digerir todos los cambios propios que tiene una sociedad y que se reflejan en las instituciones militares, menemismo, alianza, kirchnerismo, Macri, peronismo, en definitiva, me parece que ahí sí, porque hay una metáfora muy interesante que utilizaba un filósofo catalán, Antoni Domenech, que decía que había que tener mucho cuidado porque las democracias se pueden destruir por abajo cuando hay mucha injusticia social, cuando hay mucho descontento popular, pero también por arriba, porque a veces hay personas que tienen tanto poder para que pueden desafiar el propio poder del Estado, o las propias instituciones del Estado pueden desarrollar mecanismos que de algún modo les permiten
escaparse de la lógica de la Constitución y funcionar de un modo autónomo. Y por ahí con la justicia pasó un poco eso. Por ahí no tanto en las grandes ciudades, esto no pasa ni en Rosario ni en Buenos Aires, pero en algunos sectores, en algunas ciudades del interior del país, más al norte por ahí las personas que están ocupando roles muy importantes tienen una antigüedad de 40 años. Y esto no es ni bueno ni malo, sino que me parece que es un síntoma de lo que ustedes dicen, una capacidad de ir procesando y que no tiene que ver con la garantía que tienen los jueces de permanecer en sus cargos mientras dure su buena conducta, sino que de algún modo la justicia es bastante resistente a los cambios de la historia. Y eso, digamos, en determinados contextos, como el que tenemos ahora nosotros, es una tensión importante. Es la gran Yabrán, es la gran Yabrán. Cuando le preguntaron qué era poder, y le contestó impunidad. Es la gran Yabrán. Claro, eso fue, si yo mal no recuerdo, en 1998, 1997, por ahí, y generó mucho, recuerdo que generó mucho debate, pero a mí me parece que lo más grave es que la sociedad en su conjunto se ha acostumbrado a convivir con la impunidad. Claro. Y eso es tremendo, porque la sociedad se acostumbró a que los lavadores de dinero no vayan presos, a que la gran evasión impositiva no vaya presa, se ha acostumbrado a que la corrupción no paga, y un montón de cosas más que en definitiva lo que ha hecho es empeorar nuestra vida pública, no solamente por el dinero que nos privamos, por ejemplo, de disfrutar los argentinos en las arcas públicas, sino porque también el mensaje es muy jorobado. Los valores que destila la institucionalidad son muy importantes para lo que es la construcción de la identidad de las personas. Y repentinamente, si el Estado de alguna manera tolera y destila valores que tienen que ver con que el crimen no paga, con que las grandes faltas no tienen consecuencias, eso después también tiene que ver con la identidad de las personas y en la vida diaria nuestra lo empezamos a sufrir de una manera mucho más directa. Sufrimos obviamente que la evasión impositiva no pague, porque en definitiva después es lo que nos permite pensar por qué hay villa miseria, pero también esos valores, ese hábito de que el crimen no pague, eso lo sufrimos en el día a día. Doctor María Noel, no quiero desaprovechar toda su sapiencia. En esta semana la reforma judicial estuvo en el tapete y quiero saber su opinión al respecto. Bueno, a mí me parece, para empezar, que la justicia está funcionando muy mal desde hace muchísimo tiempo, con lo cual que nuestra dirigencia política, primero, reconozca la gravedad de la cuestión y después que el gobierno tenga un proyecto de ley para discutirlo en el Congreso, que es el lugar donde estas cosas se discuten, me parece que es apropiado porque cuando uno tiene un problema lo mejor que puede hacer es primero reconocerlo. Después, el proyecto en sí mismo, básicamente, para mí hay que pensarlo de dos modos, el cambio a la justicia. El proyecto del gobierno está pensando, digamos así, el organigrama. Lo que está haciendo es discutiendo cómo se distribuye el trabajo judicial, cómo repartir, qué tiene que hacer cada juez, qué tiene que hacer cada fiscal. Y eso me parece muy interesante y muy profundo porque lo que estamos haciendo es reordenando la relación de las personas con el Estado, porque estamos cambiando o supuestamente vamos a cambiar o a discutir la relación de las personas con el Estado en términos patrimoniales, fuero civil, comercial, contencioso administrativo, pero también en términos penales. Entonces me parece bueno y saludable discutir eso. Ahora, supongamos que esa reforma se debate y que de alguna manera se va a transformar en una ley, después va a quedar un desafío también igual o más importante, que es cambiar la cultura jurídica, la cultura institucional de los funcionarios que van a tener que adecuar sus comportamientos a esas leyes, porque las leyes no hacen milagros, las leyes tienen cláusulas, tienen reglas, pero después hay que cumplirlas o evitar que la gente las tuerza. Entonces me parece que si en el hipotético caso que el Congreso discuta esto y que lo sancione, va a haber una segunda etapa que tiene que ver con trabajar lo que tiene que ver con la contextura, digamos así, de las personas que laburan en la justicia. Y eso también va a ser difícil,
va a haber que capacitar, va a haber que romper muchas estructuras que tienen que ver con nuestra cultura y por sobre todas las cosas recuperar, me parece a mí, el sentido de lo que es el servicio público, Bien, la dimensión ética, porque sí. digamos, la justicia tiene problemas de organización, tiene problemas de infraestructura, pero tiene un problema también que lo tiene toda la vida pública nuestra, un problema ético. Y la ética pública va a ser muy importante porque se trata de ser leal con la Constitución y leal con las leyes. Entonces ahí hay que hacer eventualmente un segundo trabajo. Pero Doctor, para sí. responder tu pregunta, y ahí cierro, me parece bien que se empiece a discutir, me parece bien que sea el Congreso quien tiene que discutirlo. Una última pregunta de Fabricio Navone, que está acá integrando la mesa. No, era un poco esa idea de la cultura, ¿no? Porque tenemos un sistema judicial que trabaja con la impunidad o que garantiza esa impunidad, entre comillas, y un poder político cómodo con esa impunidad. Por lo tanto, bueno, también son cuestiones más profundas que lo administrativo, pero lo acaba usted de desarrollar de forma muy precisa. Sí, a mí me parece que en tanto y en cuanto, y ahí hay algo que tenemos que hacer también los ciudadanos, ¿no? Que a veces me parece que tenemos que ser como tábanos, que cada cual en la medida que sus posibilidades tiene que picar y picotear y molestar e inquirir, porque podemos cambiar todas las leyes en Argentina, podemos cambiar todo lo que querramos, pero en tanto y en cuanto no recuperemos la noción de ética pública, que quiere decir no utilizar las instituciones del Estado en beneficio particular y básicamente exigir que los funcionarios sean buenas personas, porque se trata de eso, de ser buenas personas y de ser leales a la Constitución a la que le prometieron precisamente lealtad, hasta que no empecemos también a discutir eso, cualquier cambio legal después son, como decía Juan Bautista Alberdi, revoluciones caligráficas, ¿no? Porque las leyes son importantes en tanto y en cuanto se cumplan. Si no se cumplen, es medio como casi como un deporte nacional que cuando nos asustamos por un hecho de inseguridad, aumentamos las penas de los delitos, pero está bien, es un indicador, eso puede ser un paso adelante, pero después hay que cumplirlo. Me parece que es muy importante trabajar la parte externa, pero también la parte interna. Doctor, bueno, este fin de semana, prometo, no hice tiempo, le pido mil disculpas. Hacer una entrevista sobre un libro sin haberlo leído es un pecado capital, más en el periodismo, pero las circunstancias de pandemias y obtener el libro que lo había encargado me llevó un tiempo. Así todo, este es el trabajo que ha hecho. ¿Cuánto tiempo le llevó, doctor Delgado, hacer este trabajo? Un año. Bueno, un año de trabajo, doctor Delgado, una jaula que se abre y una oportunidad para todos los argentinos de profundizar sobre ciertos temas. Gracias por participar del programa, doctor. Un abrazo y hasta siempre. Gracias a ustedes. Ha sido un programa bravo. Después lo pasa el libro, sí, ¿no? Después lo pasa. Lo único que faltaría es que decía, no va a quedar impune. No va a quedar impune. Claro, es un pecado capital. Lo que pasa es que hay veces que no se dan los tiempos, podríamos haber preparado, pero me parece que el concepto está. No es el primer libro de Delgado. No. Tiene varios. Hay una larga lista. Hay una larga lista. Éxitos que los vamos a desarrollar. Bueno, yo me anoto para que me lo pase después que usted Dale. lo lea. Sí. ¿Me lo prestan? Va a ser Yo un lo gusto. devuelvo.